Hola, buenas noches, vamos a empezar. Dos temas administrativos rápidos. Compañera, me ha hecho un pedido de si se puede cambiar el salón por uno más cercano al piso en términos de escaleras. Vamos a ver si lo aceptan, pero ok. Y segundo, sobre la posibilidad de tener clases virtuales. No hay una respuesta todavía. Lo que nos ha dicho la Secretaría es que podría barajarse un esquema en que 3 clases del mes sean presenciales y una sea virtual. Claro, algo es algo de un calvo cuando se tiró un pelo, pero no sé si eso vale la pena todavía y veremos. Entonces, mientras que no haya una respuesta, nos seguimos convocando aquí los viernes a las 6:10 p.m. hasta las 7:30. ¿De acuerdo? Muy bien. En la clase pasada les dije que nuestro país era un país fallido. Estoy seguro que varios pensaron que duro, qué dramático. Miren lo que ha pasado de la semana pasada a hoy. O sea, hay para todos los gustos, hay para todos los detalles, pero lo que sí es claro es que la situación de descomposición en la que estamos es final. Ya no puede haber más que eso. Y un papel importantísimo en esa circunstancia lo juega el derecho y los profesionales del derecho. Yo veo algunas declaraciones de algunos abogados, y los digo con sinceridad, me provoca vomitar. Lo que está ocurriendo hoy día con la carrera profesional es para llorar. Los abogados, en vez de defensores de la justicia, se han vuelto sicarios. Tú contratas al abogado que quieres que diga lo que quieres escuchar. Y el abogado, con unas cuantas monedas, sale feliz de la vida como títere a decir cualquier estupidez. Entonces, ¿cómo se enfrenta eso?
se corrige eso? Eso se corrige desde las aulas. Lo que no se hace bien en las aulas, después se mira en la televisión. O sea, el abogado que no se forma en conocimiento jurídico y no se forma en valores, después se convierte en un sicario y hace y dice todo lo que ocurre, lo que está viendo. Después también ha caído una pequeña red de abogados penalistas, muy jovencitos ellos, todos de la Universidad San Martín, que ya están involucrados en el tema de pagar coimas. O sea, lo que no puedes conseguir con argumento, lo consigues con plata. Y lo de lo más terrible que he escuchado esta semana, a un abogado decir, pero si eso es conocido. El abogado va donde su cliente y le dice, el juez me ha pedido plata. Y probablemente el juez ni se ha enterado de eso. Y lo decía como una cosa absolutamente normal. Eso ocurre. Es real, ocurre. Yo no les he contado, creo, y si les he contado, perdonen la repetición, pero más o menos por 5 años de mi vida me tocó ser presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia en Indecopio. En esos 5 años yo debo haber resuelto unos 14.000, 15.000 casos. En esos 15.000 casos alguien ganó y alguien perdió. Los que ganaron, y ustedes me preguntan por mí, dicen que soy poco menos que Dios. Y los que perdieron, ya se pueden imaginar lo que dicen ellos. ¿Y cuántos abogados de esos que iban a litigar en mi tribunal también habrán dicho, oye, Rojas, yo me pedí plata? El honor de las personas, la honra de las personas en nuestra profesión es un bien muy valioso, es el del que vivimos. Porque la gente finalmente te busca por lo que te conoce, por lo que aprecia de ti, por las convicciones que tienes y por los compromisos que asumes. Y los enemigos, pues la tienen muy fácil si se trata de destruir la honra de las personas, de los colegas y tal. En un mundo donde la corrupción campea. Me preguntaba, estaba muy frustrado, decía, ¿qué hacemos? ¿Qué tendríamos que hacer? Yo vengo pensando, y se lo dije en la clase pasada, una revolución, tiene que haber una revolución. Muy bien, pero la revolución toma tiempo. ¿Cómo revolucionamos a los abogados? ¿Cómo hacemos que en los próximos 20 o 30 años los abogados que tengamos sean abogados de calidad, comprometidos con principios morales, comprometidos con la ética, comprometidos con la justicia, que no ensucien su nombre ni sus manos pidiendo plata? ¿Cómo hacemos? La única respuesta inteligente es lo tenemos que hacer aquí en la universidad. Lo tenemos que hacer aquí en la universidad. Miren lo que eso significa. El curso de deontología, el curso de ética, me parece aburrido seguramente, como a todos nos ha parecido aburrido en un momento. Tiene que volverse el curso más importante. ¿Cómo hacemos para construir valores? Con las pequeñas cosas, con las grandes cosas. Yo soy de la idea que sí debiéramos hacer una campaña para censurar cualquier posibilidad, por mínima que fuera, que un profesor cuestionado éticamente esté dictando en la universidad. Miren lo que les estoy diciendo. Es bravo lo que les estoy diciendo.
lista y mirar a ver quién es quién. Te escucho. Pero si usted dijo que ahorita cualquiera puede decir. Por eso digo, tiene que ser muy cuidadoso. Tiene que ser muy cuidadoso. ¿Habrá alguien sentenciado? ¿Habrá alguien sentenciado? ¿Alguien de los que están en estas movidas que se han hecho públicas es sanmarquino? ¿Alguno de estos que se menciona es sanmarquino? ¿Y si es sanmarquino está por acá? A eso me refiero. No lo sé, de repente es una mala idea. Ustedes son más creativos, ustedes pueden ayudar con alguna decisión mejor. Pero tenemos que hacer algo. No podemos seguir pasando. No podemos. Porque si no, nada de lo que vamos a hablar vale la pena. Nada de lo que vamos a hablar tiene sentido. Hoy día nos toca empezar ese proceso histórico del que les hablé. Tratar de entender lo que significa estar en el mundo. ¿Cuántos años tienes? En promedio, dijimos la clase pasada, aquí los alumnos en promedio tienen 19, 20 años, ¿verdad? La mayoría de ustedes tiene 19, 20 años. ¿Cuánto es 19, 20 años? Respuesta, nada. No sé si han visto a los niños cuando recién empiezan a hablar, la primera dificultad que tienen es tomar noción del tiempo. Hoy día es lunes, hoy día es martes, les cuesta mucho aprenderlo, lo aprenden más o menos a los 5 o 6 años. Pero a partir de ahí que se proyecten a lo que es un mes, o a lo que es una hora, o a lo que son 60 minutos, es una locura, les cuesta mucho. Cuando un niñito empieza a tener más o menos noción del tiempo, los psicólogos dicen que alrededor de los 10 años. Entonces, si tú tienes entre 19 y 20, por lo menos hay 10 años que no te has enterado de nada. ¿De acuerdo? Recién has empezado a tomar conciencia de lo que el tiempo significa en los siguientes 10. Y hoy día lo tienes, crees, claramente comprendido. 1 hora, 60 minutos, 1 minuto, 60 segundos, un mes, 30, 31 días, el año 365 y así sucesivamente. Y con ese esfuerzo llegas a tu celebración de 20 años. ¿Cuánto tiempo existe la materia? Los científicos, sin que esto sea un cálculo exacto, dicen que más o menos la materia existe hace 13.500 millones de años. 13.500 millones de años. ¿Se pueden imaginar esa cantidad? ¿Pueden imaginar lo que significa 13.500 millones de años? Es enorme. No es un año, no es 100, no es 1000, no es 1 millón. Son 13.500 millones de años en que los científicos dicen que existe la materia. Alucinante, ¿verdad? Ahora, también de pasada, recuerden algo que conversábamos en la clase anterior. Nosotros nos vamos a ir. ¿Y nos vamos a ir en cuánto tiempo? Yo estoy de salida. O sea, mi expectativa de vida, y si Dios quiere, son 15 años.
20 ya. Hay algunos que son optimistas, dicen, no, yo voy a ver hasta los 80. Yo estoy por cumplir 60, si llego a los 75 voy a ser feliz. 15 años, mi expectativa de vida. ¿La tuya? No, profe, yo tengo 20, tengo el mundo por delante. Sí, lo mismo pensaba yo cuando tenía 20 años. Y en una abrir y cerrar el ojo, mire, ya llego a los 60, me falta poquito para llegar a los 60. Entre tú y yo hay 40 años. 40 años. Se pasan volando. No te vas a dar cuenta y recordarás de acá en 40 años, mi profesor, el difunto Rojas Leo, hablaba de que iba a cumplir 60. ¿Me sigues? Ya. Y claro, como ahora hay tecnología y todos nos curamos más rápido y vivimos mejor, probablemente tu expectativa de vida sea 80, 90. Ya, seamos optimistas, no sabemos qué cosas se vienen. 100 años. O sea, te quedan para vivir 80 años. Compara esos 80 años con los 13.500 millones de años. Respuesta: nada. Nada. Cuando todos nosotros, ustedes y yo, nos hayamos ido de este planeta, el planeta ni se habrá hecho cosquillas por nuestra existencia. Ni se acordará de nosotros. Así de insignificante es nuestra vida. Los científicos dicen que el planeta Tierra, porque esto es la materia, el planeta Tierra tiene 200 millones de años. 200 millones de años. Comparados con los 13.500 millones de años de la materia, es nada. Pero igual son 200 millones de años. O sea, es una locura en función de la cantidad de tiempo. Ahora, esos 200 millones de años del planeta Tierra nos dicen que hace 70.000 años, miren la diferencia, 200 millones, 70.000 años, en este planeta Tierra apareció el Homo sapiens. Es un proceso enorme, ¿verdad? ¿Quién era el Homo sapiens? ¿Quién es el Homo sapiens? Somos nosotros. Somos la última evolución de la especie Homo, que en un determinado momento alcanza un desarrollo cognitivo. Distintas versiones, pero todas coinciden que hay un cambio morfológico. El cerebro humano empieza a crecer de una manera superior y distinta a los animales y a los antecesores. Si nos comparamos con los monos, por ejemplo, que son nuestros primos mayores, somos muy parecidos. La única diferencia es que nuestro cerebro es más grande. Y a partir de ahí nos convertimos en una de las especies con el cerebro más desarrollado. El Homo sapiens. Este Homo sapiens se lleva por delante a distintos homos que habitaron la Tierra en todo este proceso. Los últimos, los famosos neandertales, o neandertales, como también se pronuncia. Hay discusiones si se mezclaron o si nos mezclamos o no nos mezclamos. En fin,
Pero esta es una evolución además que se produce en África. El Homo sapiens aparece en África. Todos somos de una u otra manera africanos. ¿Dato? Porque todos somos de una u otra manera negros. Porque esas eran las condiciones más favorables para el desarrollo en ese momento. Entonces, la aparición del Homo sapiens va a generar una serie de situaciones que no se habían dado antes. Por ejemplo, va a aparecer algún tipo de comunicación. Va a aparecer algún tipo de convivencia. Este Homo sapiens es lo suficientemente inteligente para darse cuenta que no puede enfrentar el territorio solo y que necesita ayuda, necesita colaboración. Ese Homo sapiens es un Homo gregario y como gregario vive rodeado de otros Homo sapiens. Protege a sus crías, construye refugios, se perfecciona en el arte de cazar, de conseguir alimento, enfrenta las vicisitudes del clima como puede. Es un hombre que toma aquello que encuentra para producirlo. Ese Homo sapiens va a pasar por la etapa de la piedra. ¿Cómo me defiendo? Con piedras. Es el arma más básica de defensa primitiva, ¿verdad? ¿Cómo nos defendemos los sanmarquinos cuando viene la policía? Piedras. Ese es el elemento más rudimentario. Pero se da cuenta también que golpeando piedras puede modelar, puede generar punta, puede generar filo para cortar. Está evolucionando, fabrica sus utensilios, corta la piel de los animales y hace vestido para el frío. Todo esto en un proceso comunitario, en un proceso de estar junto con otros. Empieza a darse algún tipo de división del trabajo. A mí no me nace la barriga, a ti sí. Yo no doy a luz, en realidad decir dar a luz en esta época es muy primitivo, ¿no? Yo no soy el que pare. ¿Quién cuida a las crías entonces? Tú. ¿Y quién va y consigue el alimento? Yo. Es simplemente una situación de estado, una constatación de lo que está descubriendo. En ese proceso de descubrir hay distintas evoluciones que se van dando en distintos lugares del mundo y en distintos tiempos. Pero en ese proceso también, en algún momento descubre el fuego. El fuego como un enemigo, el fuego como un agresor, pero el fuego también como un aliado. Cuando el hombre puede dominar el fuego, ese enemigo, ese agresor se convierte en un aliado. En un aliado que le cambia la vida, le da calor, le permite cocinar los alimentos, le presta luz en las tinieblas de la noche. Todo esto es un progreso significativo. Quemando piedras, se da cuenta que las piedras también pueden botar líquidos. Y que esos líquidos pueden terminar siendo un instrumento o un material para fabricar cosas. Está saliendo de la edad de piedra y está pasando a la edad de bronce. Descubre mecanismos de movilidad,
en algunas culturas la rueda, en otras culturas la escritura, en otras culturas la construcción de viviendas. Hay un progreso permanente a partir del año 70.000 en la historia de la humanidad. La gran revolución se va a producir a los 10.000 años, o hace 10.000 años, perdón, me estoy refiriendo hacia atrás, hace 10.000 años. Cuando de una manera casual, como suele ocurrir todo, descubre que las semillas que cayeron en algún lugar bajo su dominio, después de un tiempo dieron frutos. Y entonces entendió que podía participar del proceso productivo. Entendió que podía, tirando semillas, producir frutos y ya no ir a buscarlos, ya no ir a recolectarlos. Estamos frente a la aparición de la agricultura. Los economistas, y esto lo han estudiado en el colegio, hablan de las revoluciones económicas y dicen que por lo menos han habido dos grandes revoluciones económicas. La primera de ellas, la revolución agrícola. La segunda, la revolución industrial. Pero la primera, la revolución agrícola. Miren que no fue la revolución del idioma, no fue la revolución pasar de la piedra al metal, no fue la revolución descubrir la rueda, no fue la revolución descubrir el fuego. La revolución fue la agricultura. Porque la agricultura significó un cambio total del paradigma de vida en ese momento. Un cambio total en las condiciones de estructuración de la vida de ese hombre primitivo. Miren lo que significó la agricultura. Primer gran efecto: posesión, propiedad, tenencia de la tierra. Ustedes han estudiado en su curso de derechos reales el derecho de propiedad. La sociedad no podría existir sin el derecho de propiedad. ¿De cuándo es el derecho de propiedad? El derecho de propiedad es de hace 10.000 años, cuando el hombre descubre la agricultura. Por una cuestión muy sencilla. Si yo tiro semilla y después de un tiempo y un cuidado espero recoger frutos, para que ese proceso culmine, hay varios temas que tengo que asegurar. Por ejemplo, que tus animales no circulen por aquí. Por ejemplo, que tu tribu no camine por aquí. Entonces, lo primero que tengo que hacer, ¿qué cosa es? Decir, este espacio es mi espacio. Este espacio está controlado por mí. Y como está controlado por mí, tú tienes que respetarlo. ¿Ven lo profundo de esto? Y ni siquiera se acaba ahí, ni siquiera se agota con eso. Porque cuando salgan los frutos, todos podrían querer tener derecho a tomar los frutos. Y yo voy a tener que decirles, no, muchachos, si tienes tus frutos, siembra tú. Porque esto es mío. Lo he cuidado yo, lo he protegido yo, lo he regado yo, he ofrecido sacrificios a los dioses yo, no tú. Hay un autor clásico de derechos reales que decía
que el derecho de propiedad nace el día que alguien cerca 4 límites y todos los demás lo respetan. Si yo pusiera 4 límites y les dijera, es mi propiedad, y ustedes no me hicieran caso, igual se metieran, agarraran, etc., no habría ningún derecho de propiedad. ¿Cómo es posible entonces que se hubiera dado un derecho de propiedad en esas condiciones? Obviamente, en esas condiciones, en el mundo de hace 10.000 años atrás, la condición era la fuerza. No pases por aquí, quiero pasar. Bueno, vamos a pelear. Si te mato, obviamente que no vas a pasar. Si me matas, obviamente que vas a pasar. La diferencia entre un derecho y un no derecho en un esquema de ese tipo es una condición de fuerza, exclusivamente de fuerza. Segundo gran efecto que tiene la agricultura: el hombre hasta ese momento había sido un hombre mayoritariamente nómade, es decir, no tenía un arraigo en un lugar. Eso no quiere decir que no se quedara en ningún lugar. Los hombres primitivos se quedaban por temporadas, estaban un tiempo. Cuando el clima era bueno estaban ahí, cuando el clima era malo se iban. Si estaban cazando animales en una zona y había animales, se quedaban. Si de repente los animales migraban a otro lugar, se iban detrás de los animales. Es decir, su arraigo con el territorio era muy débil y totalmente circunstancial. Cuando se descubre la agricultura, esto cambia. Ya no me puedo ir. Tengo ahora una relación de pertenencia con la tierra, porque espero que la tierra me dé sus frutos. El esquema mental es otro. Entonces ahora sí, las armas, los utensilios, la creatividad es una creatividad puesta al servicio de asegurar la tenencia de la tierra y garantizar con ello una subsistencia. El cuarto efecto: este hombre primitivo luchaba contra todo. Era una misión imposible. Tenía que pelearse con otros hombres beligerantes. Tenía que pelearse de animales y protegerse de animales salvajes y demás. Y tenía que pelearse con la necesidad de comer. El alimento no era una cosa disponible, no era una cosa fácil, no era una cosa que podía encontrar fácilmente. Cuando siembra y puede cosechar, entonces ahora hay más personas que pueden comer. Ahora se puede dedicar a otras actividades, por ejemplo, a tener más hijos. Porque ya los hijos no van a morir rápidamente sin poder comer, sino que ahora van a poder comer. Y esa va a ser una constante en este mundo antiguo, en este mundo primitivo, perdón, no antiguo, primitivo. La agricultura va a significar un crecimiento poblacional. Van a aparecer más Homo sapiens. Y obviamente la aparición de más Homo sapiens conlleva también unas necesidades adicionales de las que hablaremos en un segundo. Por eso se dice que la agricultura es una gran revolución. Voy a meter en este momento un factor que no sé cuán religioso sea, cuán creyentes o practicantes sean, pero que desde el punto de vista racional es clave para entender el proceso conformativo de los estados. El hombre primitivo, desde su aparición hace 70.000 años,
es un hombre religioso. Uso aquí la palabra Dios en toda su amplitud. No es el Dios de una religión, es simplemente el poder superior que el hombre primitivo reconoce. En todo este proceso está marcado por esta cercanía. El sol que sale, la luna que alumbra, las estrellas, las lluvias, los rayos, las tormentas, el río, el viento, el campo, la madre tierra, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de ese etcétera ya pueden imaginar ustedes cualquier cosa. Los animales feroces, los animales que logró domesticar, el perro. Ahora que Paquito está de moda, ¿iba a ver Paquito? Bueno, el perro es uno de los animales que rápidamente domestica el Homo sapiens. Algunos antropólogos dicen que hay data de que puede estar en compañía del ser humano incluso antes de los Homo sapiens. Cosa particularmente extraña, porque ustedes saben que el perro es primo hermano del lobo, y el lobo sí se comía a los seres humanos sin ningún problema. Y bueno, sumen a eso también por los otros animales que van a tener un rol muy importante, como las vacas, los caballos, etc., en momentos diferentes obviamente de la historia. El hombre primitivo es un hombre religioso. ¿Por qué? Porque obviamente no tiene explicaciones racionales de todo. Y para lo que no tiene explicaciones, solo le queda el culto. Solo le queda el culto. Y entonces hay culto a la lluvia, hay culto al sol, hay culto a la luna, hay culto a todo. Todo puede ser materia de culto, porque todo le presta, forma parte de su cosmovisión general y de su interrelacionamiento con el mundo. Cada condición de relacionamiento lo lleva rápidamente a decir: aquí hay un factor que yo no conozco, le rindo culto. ¿Y cómo se le rinde culto? Tú le hablas al sol, pero el sol no te contesta. ¿Cómo te relacionas? Viene todo el tema de la ofrenda. ¿Y qué le ofrendo? ¿Qué le ofrendo? ¿Qué necesita? ¿Una vida? La mía, cuéntame. ¿O la de mis hijos? ¿O un animal? De todo. Imagínate todo. Todo ese proceso lo hemos hecho como humanidad, entendiendo lo que significaba este concepto de divinidad. Este concepto de divinidad está entonces tremendamente marcado en ese proceso de crecimiento del ser humano. ¿De acuerdo? Entonces, este hombre primitivo va creciendo. En nuestra historia, miren cómo ha crecido. No estaba, ya llegó, ha ido evolucionando, incluso ya vivió la revolución agrícola y ahora vive en un mundo con determinadas necesidades. ¿Cuál es la primera necesidad en estos esquemas del mundo y del hombre primitivo? La primera necesidad es el liderazgo. Son grupos, funcionan gregariamente. En estos grupos gregarios tiene que haber un liderazgo. ¿Quién es el líder? ¿Cómo se construye un liderazgo en el mundo primitivo? El que habla mejor, el que hace el discurso más bonito. Ese. Obviamente que no, ¿verdad? El más fuerte. Esa puede ser una condición de liderazgo. El más fuerte. ¿Qué significa literalmente el más fuerte? Aquel que por su fortaleza física puede
eliminar a cualquier otro. Entonces es la época de los grandes protagonistas del mundo antiguo, de los grandes líderes por su fortaleza. Esa es una forma de liderazgo innegable. La segunda forma de liderazgo es la que tiene que ver con el tema religioso. El liderazgo sacerdotal. Un buen día estamos todos reunidos acá y yo te digo, mañana va a llover. ¿Por qué lo digo? De repente por pura intuición. Y resulta que mañana llueve. Entonces todos me miran y dicen, tú hablas con los dioses. Tú te entiendes con los dioses. Tú explícame qué quiere el Dios, qué sacrificio. ¿Qué sacrificio le hacemos? ¿Le matamos el ganado gordo o el flaco? ¿Se lo freímos o no lo freímos? ¿Se lo va a comer o lo dejamos puesto? Tú sabes, tú hablas con los dioses. A partir de este momento tú eres el sacerdote. Y obviamente perteneces a un grupo especial. No eres como cualquiera. Es más, si el sacerdote se lleva bien con el líder, genial. Aunque no siempre se da eso. Muchas veces las peleas eran entre los líderes guerreros y los sacerdotes. Y muchas veces el poder se decantaba o por los líderes guerreros o por los sacerdotes. Tercer valor del liderazgo, el conocimiento. El que sabe hacer armas, el que sabe domesticar caballos, el que conoce el proceso de la siembra. Esos empiezan a destacarse en los grupos de Homo sapiens. Y obviamente ese destacarse significa no somos iguales que los demás. Noten ustedes la diferencia. O sea, aún en este esquema primitivo, había algunos que tenían un liderazgo, una estructura de poder. Y habían otros que no la tenían. Consecuentemente, había unos que mandaban y habían otros que obedecían. Esto es, uno podría decir, casi espontáneo. Hay quienes discuten si es natural o no. Marx, por ejemplo, sostiene que toda estructura de dominación y de poder es creada, no es natural. Aristóteles pensaba más bien que la división del trabajo, el conocimiento y las funciones era una cuestión natural. No todos podían ser sacerdotes, por ejemplo. Eso decía Aristóteles. No todos podían ser sacerdotes. No todos podían ser el líder militar. No todos podían ser los almacenadores de conocimiento. Porque cada quien tiene sus propias habilidades, sus propias capacidades. Esto es un tema de discusión hasta el día de hoy. No todos entran a la universidad. Como les decía en la clase pasada, no todos debieran terminar la carrera. Y eso por ser malo, no, eso simplemente por selección natural. Claro, el problema de la selección natural, que llevada al extremo puede justificar teorías como la teoría nazi en la primera mitad del siglo XX. Unos somos mejores que otros, desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista racial, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la tradición, desde el punto de vista de la religión. Por muchos años la historia de la humanidad va a disputar religiosamente, porque las religiones van a decir la mía es la mejor, la mía es la correcta, la tuya no. Y de esas guerras
todavía hay bastantes, y la que estamos viendo ahorita en la Franja de Gaza, en el fondo también es una guerra religiosa. Porque lo que está en discusión son dos formas de entender el cristianismo. El cristianismo israelita, con su negación, y el cristianismo palestino, con su reinterpretación de Mahoma y todo lo demás. Entonces, miren de lo que estamos hablando. Estamos hablando de cosas en las que todavía la humanidad da vueltas. ¿Por qué estamos haciendo este camino? No lo dije, pero yo creo que está de más que lo diga. Estamos haciendo este camino para entender dónde estamos y a dónde podremos llegar. En lo poquito que nos toque, vivir. Este hombre primitivo va descubriendo el mundo también. De África pasa a Asia, pasa a Europa. Incluso algunos dicen que ya por esas épocas llega a América. Eso no se sabe, no hay data cierta. Cuando estaba en el colegio, ¿se acuerdan la discusión de cuándo llega el hombre a América? La tesis de Florentino Ameghino, ¿se acuerdan la tesis de Florentino Ameghino? Claro, él decía, el hombre es originario de América, de Argentina, Chile. En fin, pero todo esto va pasando hasta más o menos los 3.500 años, en lo que podemos hablar muy en general de las primeras civilizaciones del mundo antiguo. No es poco tiempo, miren ustedes, entre 10.000 años y 3.500 años hay como 7.000 y pico de años. 7.000 y pico de años. Cuando yo hable de 7.000, no pierdan de vista que ustedes solo han vivido 20. O sea, y miren de lo que estamos hablando, es un montón de años. ¿Qué cosa pasa alrededor de los 3.500 años? Todo este proceso de evolución, fruto de la revolución agrícola y fruto de las necesidades que la convivencia va creando en el ser humano, en este Homo sapiens, empieza a manifestarse en asentamientos territoriales más estables. La historia del mundo occidental mira el mar Mediterráneo, Grecia, Asia, África, perdón, este gráfico así bien chambón, pero más o menos este es el mundo. Más o menos este es el mundo, ¿no? África, Asia y Europa. ¿Perdón? Mi gráfico es malazo, sí. Esto trata de ser España, Italia, Grecia. Pero no es esa la idea. ¿Qué cosa quiero decirles? Quiero decirles, miren, oiga, el mar Mediterráneo como un factor de comunicación muy importante entre estos tres continentes. Y la aparición de culturas en todas las riberas del mar y en todo el territorio. Grandes culturas, ¿no? Mesopotamia, Babilonia, Egipto, en el Medio Oriente, Israel, Fenicia, Chipre, en fin, los sumerios, los asirios, los caldeos. Y en Europa vamos a tener a los ibéricos, los itálicos, los griegos y una serie de civilizaciones del mundo antiguo, todas floreciendo
alrededor de los 3.500 años antes de Cristo. ¿Cuál es la diferencia de estas civilizaciones del mundo antiguo versus lo que estábamos conversando de la aparición del Homo sapiens y la revolución agrícola y este proceso del mundo y del hombre primitivo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué nos centramos en estas civilizaciones del mundo antiguo? Primero, nos centramos en ellas porque su desarrollo intelectual es mucho más profundo. La mayoría de estos pueblos tuvieron alguna forma de escritura, transmitían el conocimiento. Miren qué importante es la escritura para la transmisión del conocimiento. ¿Y qué cosa era lo que se escribía? Se escribían cosas básicas. ¿Cómo se caza un animal? La técnica de rodearlo. Las pinturas rupestres decían eso: mira, lo rodeas y entre todos le tiran la lanza y lo matas. Bueno, eso se perfecciona. Eso se perfecciona. Hay toda una técnica para hacerlo. ¿Cómo se construyen las casas? ¿Cómo se domestican a los animales? ¿Cómo se siembra? Cuando eso está escrito, la capacidad de difusión de ese conocimiento se multiplica por mí. Porque yo que sé cómo se hace, ya no tengo que estar repitiéndoselo a todos. Lo escribo y el escrito puede ser leído por otros. Entonces, la aparición de formas de escritura en estas civilizaciones del mundo antiguo es en realidad un dinamizador del conocimiento. Ahora, es escritura muy primitiva, es escritura muy básica, es escritura con mucha dificultad de reproducción, ¿no? El papiro, la escritura cuneiforme, piedra. O sea, los alfabetos eran alfabetos sumamente ideográficos, complejos, que transmitían ideas bajo la forma de dibujos, no de palabras. Pero ya estamos frente a una forma de escrituración. Segundo, en todos estos casos son ciudades de convivencia. Ya hay un asentamiento territorial. O sea, ya estamos en un lugar determinado, varios. Y esos varios nos alimentamos de la agricultura que producimos. Esos varios nos reconocemos como comunes y nos enfrentamos a quien quiera discutir nuestro escenario. Ya hay una idea de pertenencia. Tercero, compartimos los mismos ritos religiosos. Rendimos culto a los mismos dioses. Celebramos las mismas festividades. Hacemos los mismos sacrificios. Cuarto, reconocemos las mismas reglas. Las mismas reglas. Ya hay reglas. No es que en el mundo antiguo, en el mundo primitivo, perdón, el cambio terminológico que yo utilizo para esto es primitivo, antiguo. Primitivo es el Homo sapiens creciendo libremente por donde esté. El mundo antiguo, la civilización del mundo antiguo es ya algo que conocemos y de lo que estamos hablando. No es que en el mundo primitivo no hubiera reglas. Claro que había reglas. Pero esas reglas se construían o se soportaban básicamente sobre la fuerza. En las civilizaciones del mundo antiguo ya existe una estructura normativa con una legitimidad social.
las reglas se aceptan colectivamente. Y se aceptan colectivamente porque detrás de las reglas está el líder. ¿Quién es el líder? El rey, el faraón, el sacerdote. El concepto del señor feudal es posterior, es más adelante todavía. Pero seguramente, o sea, nadie nos dice que en alguna civilización lo llamaran señor. No importa cómo lo llamaran. Lo que era claro es que había alguien que mandaba. Lo que es claro es que había alguien que respaldaba la legitimidad de las reglas. Y obviamente imponía también los castigos a los disidentes. Porque tampoco se trata de la regla si te gusta o la regla si quieres cumplirla hoy día y mañana no. La regla había que cumplirla siempre, siempre. Estas civilizaciones del mundo antiguo, estas ciudades del mundo antiguo, llegaron a tener poblaciones interesantes. 100.000 habitantes, 200.000 habitantes, 1 millón de habitantes. ¿Se pueden imaginar esa cantidad de gente? Ojo, ya no es el grupo gregario de Homo sapiens donde hay 12, 13 personas viviendo en comunidad. Ya no es el grupo de Homo sapiens que conquista una tribu, se lleva a las mujeres y ahora son 30, 40 o 50. Estamos hablando de ciudades donde habitan 200.000 personas, donde habita 1 millón de personas. ¿Cómo se maneja a la masa? A la masa se le maneja con reglas. Pero claro, si la regla no le gusta a la masa te puede pasar por encima. La masa tiene que aceptar la regla. Tiene que estar convencida de que esa es la regla y tiene que cumplirla. Por eso muchas de estas reglas, además, estaban respaldadas en el sentido de la divinidad. O sea, el gobernante da la regla porque el gobernante la ha recibido de Dios. ¿Se acuerdan a Moisés, por ejemplo, bajando del monte Sinaí con las tablas de la ley? ¿Han visto a Moisés en algún momento en Semana Santa? Claro, el pueblo judío era un pueblo enorme. Estabas hablando de un pueblo de 800.000 personas y necesitaba reglas. Muy bien, Moisés va, habla con Dios, Dios le manda las reglas y le dice: acá está. Hay un respaldo divino en esta terminología, en estos mandatos. La capacidad constructiva de estas civilizaciones del mundo antiguo es de admirar incluso hoy. De esta época son las pirámides de Egipto. De esta época es el coloso de Rodas en Grecia. De esta época son los jardines de Babilonia, que ya no existen pero que estaban. De esta época es la construcción de grandes embarcaciones para surcar el Mediterráneo. La mayoría de estas civilizaciones son civilizaciones navegantes. Están mirando el mar, están construyendo barcos, están construyendo embarcaciones de guerra, están inventando cosas para la guerra. Por ejemplo, en esta época los griegos destacan muchísimo con las catapultas, estos brazos para lanzar piedras enormes que les permitía derribar ciudades, derribar castillos. Les parecerá una tontera, pero las flechas de fuego, esas flechas de fuego, es un invento espectacular.
Y dicen también, por ejemplo, que los griegos en algún momento crearon Ptolomeo, una especie de espejo gigante para reflejar el sol como las lunas, que servía para los barcos, salían en el día, imaginen que eran barcos con una gran plataforma y un gran espejo. Entonces el barco tomaba la luz del sol y la dirigía al sitio que quería incendiar. Y por efecto del calor, ¿alguna vez han hecho eso con una luna? Cuando éramos chicos, eso era el experimento que se hacía en la escuela de todas maneras, ¿no? Agarras un papel al sol y lo va a quemar. Imaginen eso multiplicado por 1000. O sea, las cosas que uno puede encontrar en estas civilizaciones del mundo antiguo son cosas que incluso hoy podrían tener un impacto, podrían tener un contenido. Y de hecho, lo vuelvo a repetir, las edificaciones eran edificaciones pues majestuosas. Cuando uno tiene oportunidad de ver esas ruinas se queda pues con la boca abierta diciendo cómo era posible que construyeran estas cosas. Muy parecido, guardando todas las distancias posibles, cuando viene aquí a Latinoamérica, aquí a Perú, y ve los restos de la cultura Wari, ve los restos de la cultura Inca, etc. O sea, también esa capacidad de construcción majestuosa. Ahora, mucha gente se pregunta y dice, ¿pero cómo era posible eso? Esto era posible porque esas sociedades eran sociedades dedicadas a construir. O sea, la gente no estaba en la universidad. La gente no iba a la universidad, la gente estaba dedicada a construir. ¿Por qué? Porque obviamente el gobernante decía hay que construir. Entonces, buena parte de su vida, que era muy larga, se la pasaban construyendo, se la pasaban haciendo cosas. Y imaginen ustedes qué afamados, qué reputados podrían ser los arquitectos, los diseñadores de barcos, los diseñadores de estas armas de guerra, etc. Obviamente estamos hablando de grandes cosas o de grandes situaciones. Ahora, también eran guerreros. Todos se enfrentaron entre todos. En algún momento de su historia comerciaron entre sí. En algún momento de su historia guerrearon entre sí. Esta época del mundo antiguo, de las civilizaciones del mundo antiguo, es una época épica, llena de grandes batallas, llena de grandes cantos a los vencedores, llena de grandes reconocimientos. Grandes reconocimientos. Hoy día nosotros le hemos perdido el sentido a eso. Pero en esta civilización del mundo antiguo, que hicieran una estatua tuya era la gloria más maravillosa que pudieras enfrentar, que pudieras vivir. Una estatua en la que ibas a pasar a la eternidad. Hoy día ya no hacemos estatuas de nadie, así nomás. Y las pocas que hay, ni las miramos. La última estatua maravillosa ha sido del Coloso del Norte, César Acuña. Claro, pero es que miren el significado profundo que eso tiene. Era además, estamos en una época además en que como la escritura no es para todos, los libros no existen para todos, la imprenta recién se va a descubrir en el siglo XV, el recuerdo era muy visual, por eso se hacía imágenes de todo, y por eso se rendía culto, homenaje a las imágenes. O sea, hay un conocimiento, hay una cultura, hay un pensamiento, hay una manera de enfrentar una realidad que no es la nuestra, pero que sin embargo nos va a ilustrar en muchas cosas. Por ejemplo, de esta época, de estas civilizaciones del mundo antiguo, son las primeras discusiones de los griegos sobre la república, la democracia, el gobierno. De esta época son pensadores como Sócrates, Platón, Aristóteles, que algunos dicen, firmaría, son el verdadero conocimiento hasta el día de hoy.
Cuando miramos esto, estamos mirando nuestras bases, estamos mirando nuestros orígenes. Obviamente, este es el mundo occidental. Este es el mundo occidental. Esta historia no está hablando de China, no está hablando de Japón, no está hablando de los países asiáticos y tampoco está hablando de América. Está diciendo América discurrida por otro lado, por otra historia, por otros tiempos, por otras velocidades. Algún día tendrá que hacerse la síntesis completa. Y ya hay historiadores que están en ese empeño y que demuestran lo relativo de las historias. Mientras aquí pasaba tal cosa, mira lo que pasaba en Asia, mira lo que pasaba en América. Pero yo me atrevo a decir, y esta es una interpretación, y por eso les pido que me acompañen en esta interpretación, que el proceso nos es muy útil, porque el proceso nos está mostrando cómo se construye sociedad, cómo se construye Estado. A estas civilizaciones del mundo antiguo también los historiadores le han llamado ciudades-estado. O sea, es de alguna manera la primera vez que de forma técnica aparece el concepto de Estado. Ahora, vuelvo a repetir, todas tenían una estructura poblacional intensa, todas tenían división del trabajo, todas tenían culto como un soporte de la estructura organizativa y todas tenían reglas. Todas tenían reglas. En estas ciudades-estado ¿existía ya una división social? Ciertamente que sí. Desde el hecho mismo que unos mandan y otros obedecen, ya hay una división del trabajo, ya hay una división social. Pero esa división social incluso era más marcada, porque los que mandan se rodean de los suyos. Es la familia de los que mandan. Esa familia de los que mandan son la familia monárquica, son los nobles, son los patricios, son los importantes. Y los que obedecen, los que trabajan, esos son la mano de obra. Esos son la mano de obra. Esos son los que tienen un rol circunscrito y determinado por la clase gobernante. ¿Quiénes son esos? El pueblo. El pueblo, en griego el ajos. Y entre estos y estos, algunos intermedios. El que sabía construir casas era del pueblo, pero no era cualquiera. Ese vivía mejor que cualquiera, porque él sabía cómo se construían las casas. El que sabía construir armas, también. El que domesticaba animales, también. El que comerciaba, el que se hacía la ruta, por ejemplo, ¿no? El que se hacía la ruta, buscaba, traía, venía con novedades. Ese, obviamente, que tenía un estatus diferente. Y el sacerdote era un tipo especial. Ese no trabajaba, porque su trabajo era dedicarse al culto. Su trabajo era lo más importante, porque si tú no le ofrecías sacrificio a Dios, o no sabías cómo se hacía el sacrificio a Dios, tu vida estaba condenada. Tu vida iba a ser una vida miserable. ¿Quién era el único que podía decirte cómo? El sacerdote. Ergo, si no quieres ser miserable, tienes que cuidarme, tienes que protegerme, tienes que alimentarme, tienes que pagarme tributo, porque para eso yo soy el sacerdote y tú eres un miserable. O un candidato miserable. ¿Me explico? Perdónenme si a veces hablo así, pero es para darle dramatismo, ¿no? No vayan a pensar que me estoy refiriendo a ustedes. Bueno, estas
civilizaciones del mundo antiguo todas tuvieron una historia relativamente común. Empezaron como pequeños asentamientos, fueron creciendo, desarrollándose, guerreando, adquiriendo presencia y después regresionaron. En algunos casos hasta desaparecer. En otras palabras, todas tuvieron un gran momento de apogeo y luego caída. ¿Por qué? Esto es bien interesante. Una de las razones es la que dice su compañero, las conquistas. O sea, fuiste grande, fuiste importante hasta que te pasaron por encima. Otra vez la realidad de la fuerza. Segundo tema, eran sociedades agrícolas. ¿Por qué habían 800.000 en esta zona? Porque la agricultura le puede dar de comer a los 800.000. Pero ¿qué pasa cuando la agricultura se agota? No sé si ustedes saben, ya debieran saber, el proceso agrícola es un proceso que consume sales y minerales de la tierra. Entonces yo no puedo sembrar todos los años de la misma manera y lo mismo. Porque si hago ese proceso sin control, lo que va a ocurrir es que en un año ya no reciba ningún fruto que valga la pena. La tecnología agrícola nos enseña que la tierra requiere alimento, que la tierra requiere recomposición, que la tierra requiere una serie de cosas. Eso no lo sabían necesariamente en el mundo antiguo. Y entonces también hubo civilizaciones que desaparecieron porque ya no pudieron alimentar a la gente. Hubo civilizaciones que decayeron porque los cambios climáticos los afectaban. Ahí estaba el sacerdote rezando por la lluvia, saltando, bailando por la lluvia y nunca llovió. Lo mataron al sacerdote con toda seguridad, pero no hubo cultivo, y si no hubo cultivo no hubo recojo de frutos, y si no hubo recojo de frutos no había posibilidad de alimentar, la gente se fue. Si no puedes alimentar, te vas. Las guerras animaban a muchas personas. La vida era un valor muy insignificante. Las guerras de esa época, las han visto en el cine, son guerras cuerpo a cuerpo. Ahí se va a morir. La posibilidad de morir es tremenda en cada enfrentamiento guerrero. Y otro factor también tuvo que ver con las aguas. Normalmente todas estas civilizaciones estuvieron asentadas cerca o en el lecho de ríos. La más notoria siempre que se usa para ejemplificar esto es la civilización egipcia. Nilo. Vinculados al Nilo, cuando el Nilo crecía y regaba todo, era una maravilla, y la población crecía y todos estaban contentos. Pero ya está datado que hubieron años de sequías. Ojo, no hablo de 1, 2, hablo de 30, de 40 años de sequía. ¿Por qué? Porque finalmente la tierra es la tierra y tiene su factor climático. Entonces, estas civilizaciones, vuelvo a repetir, crecieron, decrecieron, etc. Fueron grandes en un momento determinado, después se achicaron y demás. ¿Estamos? Muy bien. Una de estas civilizaciones del mundo antiguo logró algo que ninguna de las otras pudo lograr: una condición de permanencia en el tiempo y un manejo panterritorial. ¿Cuál fue esa civilización del mundo antiguo que transformó la historia de la humanidad y que sigue siendo presente hasta el día de hoy? Exactamente. Roma, como todos ustedes saben, surge en la península itálica y en un proceso de expansión lo primero que conquista es Grecia y después se expande por toda Asia Central, el norte de África y llega a la península ibérica. El resultado es que se apodera de todo el mundo conocido.
Esto obviamente es un proceso de años, un proceso que le toma años, pero es un proceso permanente en el tiempo. Roma como tal, así en todo su esplendor, prácticamente va a estar 5 siglos. 5 siglos son 500 años, como Roma en su máximo esplendor. Y como Roma en su esplendor segundo, 15 siglos. 15 siglos. O sea, 1500 años de la historia de la humanidad marcados por Roma. Y yo no sé si tú alguna vez te has preguntado para qué diablos estudia derecho romano. Si has preguntado eso, arrepiéntete. Arrepiéntete. Claro que tiene que estudiarse derecho romano. ¿Por qué? Porque las bases de la humanidad como la conocemos se van a construir en el Imperio Romano. ¿De acuerdo? En nuestra próxima clase hablaremos del Imperio Romano. No quiero empezar a hablar de lo que Roma significa, porque ya solo nos quedan 5 minutos para terminar la clase. Ahora, aprovecho estos minutos finales para anticipar alguna duda. Y probablemente alguno estará diciendo, oiga, esto no es un curso de derecho administrativo. Probablemente. Pero yo confío en que ahora que reflexionen van a entender qué cosa estamos haciendo. Se los he anunciado. Les he dicho, el curso de Derecho Administrativo tiene que ver con el funcionamiento del Estado. ¿Qué es lo primero que tenemos que estudiar? Tenemos que estudiar el Estado. Por ejemplo, de la clase de hoy ya tendríamos varias preguntas para un examen final. ¿Cómo se construyeron los liderazgos? ¿Cómo se construyeron los liderazgos? ¿Qué factor jugó el tema religioso en la construcción de los liderazgos? El mundo primitivo. ¿Cuánto tiene que ver con la existencia del Estado el tema de la organización? El día que yo digo, este es mi terreno, miren, he sembrado maíz, y no puedo protegerlo por mí mismo, porque me matas, ¿quién tiene que estar para ayudarme a esa protección? Tiene que estar el Estado. Y tiene que haber reglas. Tiene que haber reglas de convivencia para ello. El viernes pasado que venía a la clase, aquí atrás en Panto, paso por un parque y me llamó mucho la atención un joven, tendría pues 35 años, caminaba por el parque con short y sin polo. El viernes pasado todavía hacía su calorcito, estaba el sol a las 5:30 de la tarde que lo venía. ¿Cuántas lecturas se pueden hacer de esto? Mi libertad. A mí me da la gana caminar por la calle sin polo. Y claro, me da la gana caminar por la calle sin polo y de repente mañana me da la gana caminar por la calle calato. ¿Me siguen o no? ¿Está bien o está mal? Existen normas de orden público. Pero no hay ninguna que diga que tengan que caminar vestido. Claro, es una costumbre, pero si él empieza a caminar calato y nosotros lo seguimos, de repente se acaba.
sin polo. Nunca los he visto en calzoncillo o sin calzoncillo. Pero ¿hasta dónde podría llegar si cada quien dice, mire, yo hago lo que me da la gana? Les puede parecer conservadora mi apreciación. Profesor, no sea dramático. En realidad yo creo que no es conservadora. Es ¿dónde está el límite? ¿Quién lo pone? ¿Y cuánto estamos dispuestos a exigirlo y a respetarlo? Porque claro, eso después se expresa de otras maneras. Perú es el lugar donde peor se conduce. En todos los rankings salimos como el peor sitio de cómo se conduce el vehículo. En el fondo, ¿qué cosa nos está diciendo? Desordenado. Más que desordenado, desobediente de las reglas. Mira la diferencia. No es que sea desordenado, hay un orden regular, pero yo conductor no le hago caso, me importa un pepino. Entonces, lo que soy es un desobediente de la regla. La informalidad es en estricto el incumplimiento de reglas. Pueden haber mil causas, necesidad, escasez de oportunidades, pueden haber mil causas, pero conceptualmente la informalidad no es otra cosa que el incumplimiento de reglas. Somos una sociedad que incumple las reglas. Somos una sociedad a la que las reglas le pesan. Estamos muy dados a pensar que todo el sistema tiene que organizarse en función a mis necesidades y no que yo tengo que amoldarme a las necesidades del sistema. Eso termina siendo como la regla para cada uno. Yo soy la propia medida de mi regla. Suena bien. El problema es que eso no construye sociedad. Alguien decía hace poco que el problema en el Perú es que se ha perdido la conciencia de lo público. No hay conciencia de lo público, nadie piensa en lo público. Hemos perdido la solidaridad social. No lo sé, pero es dramático un diagnóstico de ese tipo. Estas civilizaciones del mundo antiguo, este Homo sapiens primitivo, lo que primero desarrollaron fue esa conciencia de pertenencia al grupo. Equipo. Si tú no me ayudas, yo solo no puedo. Si tú no te preocupas por mí, me muero. Y obviamente, si yo no me preocupo por ti, también te mueres. Toda la construcción social es fruto de esto y de ciertas reglas. Por ejemplo, en esta época hubo esclavitud. ¿Alguna vez se han puesto a pensar? Los esclavos eran, o los traían de África, unos morenos enormes, bien armados, o eran esclavos de guerra, ex soldados. Entonces tú no te ibas a encontrar un esclavo de Bilucho, Escuincle. Un esclavo era un tipo físicamente poderoso. Y el amo de ese esclavo, ¿quién era? Muchas veces era un anciano de 40, de 50 años. O sea, alguien como yo, al que el esclavo se lo podía pasar pues en una. Y la pregunta es, ¿y por qué no? ¿Por qué no lo hacían? Son poco frecuentes en la historia de las civilizaciones del mundo antiguo las rebeliones de esclavos. Hubieron, pero son poco frecuentes.
¿Por qué no se rebelaban por la fuerza? Porque habían entendido e interiorizado que había unas reglas de la guerra que toda la civilización no respetaba. Y que eran las reglas que además los dioses querían. Consiguientemente, nadie estaba dispuesto a faltar a mandatos que tenían un respaldo divino o que eran divinos. ¿De acuerdo? Muy bien, a pensarlo, nos vemos la próxima clase. ¿O asiste? ¿Es la asistencia? Le dame el profe. Sí, la más. Eso que no te gusta, pero ya. Nos vemos.